Una gigante multimillonaria entra en colapso total en el día de su mayor fusión internacional. En medio del caos y con los sistemas caídos, una joven de origen humilde revela patrones invisibles que se les habían escapado a los mayores expertos. Con coraje y genialidad, ella se enfrenta a los ejecutivos y salva el imperio de la destrucción. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada, cuando Marta empujó la puerta de cristal del edificio más imponente de Madrid. La Torre Balbuena Corporate se erguía como un gigante de acero y hormigón en el corazón del Paseo de la Castellana, reflejando las luces tímidas de la ciudad que nunca dormía por completo. Marta conocía cada centímetro de aquel edificio. Hacía 15 años que sus manos limpiaban los pasillos, vaciaban papeleras y pasaban la mopa por los suelos de mármol importado. 15 años de invisibilidad. Aquella madrugada, sin embargo, no estaba sola. A su lado, tambaleándose de sueño pero intentando mantener los ojos abiertos, venía Isabel, su hija de 12 años. La niña llevaba una mochila raída a la espalda y un cuaderno bajo el brazo. Las clases se habían suspendido durante 3 días debido a un problema en la red eléctrica del colegio público, y Marta no tenía con quién dejarla. Llevar a su hija al trabajo iba en contra de las reglas, pero el supervisor nunca llegaba antes de las 7. 3 horas eran suficientes para limpiar las plantas inferiores y desaparecer antes de que alguien importante se diera cuenta. Isabel no se quejó. Nunca se quejaba. Era una niña callada, de mirada profunda y atenta, que prefería observar a hablar. Desde pequeña, tenía esa manera diferente de ver el mundo. Mientras otros niños jugaban en el patio, ella se quedaba sentada cerca de las máquinas expendedoras, escuchando el zumbido de los motores, los clics de los mecanismos internos. Decía que podía entender cuándo algo iba mal solo por el sonido. El abuelo materno, Julián, había sido técnico en electrónica toda su vida. Había trabajado en talleres, reparado televisores, radios, ordenadores antiguos. Murió 3 años antes, dejando a su nieta un legado invisible, la capacidad de escuchar máquinas como quien escucha música. Isabel había aprendido con él a identificar patrones, a percibir cuándo un sistema estaba fuera de ritmo, cuándo algo se salía de lo esperado. Mientras Marta empujaba el carrito de la limpieza por los pasillos de la 3ª planta, Isabel se sentó en el suelo cerca de una sala de servidores. La puerta estaba entreabierta y el sonido bajo de los ventiladores la atrajo como una llamada. Inclinó la cabeza, cerró los ojos y escuchó. Había algo extraño, un patrón repetitivo que no debería estar ahí, un proceso ejecutándose en un horario inusual. Cogió el cuaderno y anotó: 4:52. 3ª planta, sala de servidores, sonido irregular, frecuencia alterada. No era la primera vez. En las últimas 3 semanas, siempre que acompañaba a su madre, Isabel percibía pequeñas anomalías, archivos que aparecían en carpetas que deberían estar vacías, luces de procesamiento parpadeando en horarios extraños, comandos que se iniciaban solos, como si alguien estuviera operando los sistemas de forma remota, en silencio, en las sombras de la madrugada. Nunca se lo había contado a nadie. Al fin y al cabo, ¿quién creería a una niña de 12 años, hija de la limpiadora, hablando de fallos en los sistemas corporativos de una de las mayores empresas del país? Mientras tanto, 30 plantas más arriba, en una sala de reuniones con vistas panorámicas a la ciudad, la cúpula de Balbuena Corporate se preparaba para el día más importante de la historia de la compañía. La fusión con el Grupo Castellani, un conglomerado italiano con presencia global, estaba a punto de firmarse. El acuerdo movería cifras multimillonarias, expandiría la empresa a mercados internacionales y consolidaría a Balbuena como una potencia mundial en el sector de la tecnología y la infraestructura. Ricardo Balbuena, hijo, presidente ejecutivo de la empresa, se ajustó la corbata frente al espejo de la sala privada. A sus 58 años,
Tenía el porte de quien había nacido para liderar. Pelo canoso impecablemente peinado, traje italiano a medida, postura erguida. Había fundado la empresa junto a su padre décadas atrás, cuando todavía operaban en una nave alquilada en Vallecas. Ahora comandaba un imperio. Pero no, todo era armonía entre bastidores. La fusión generaba tensiones internas. Había quienes apoyaban el acuerdo, viendo en él la oportunidad de crecimiento. Y había quienes lo temían, sabiendo que una reestructuración era inevitable. Se suprimirían cargos, se borrarían nombres, se pondría fin a carreras. Entre los que más temían estaba Marcelo Torres, director de Tecnología de la Información. Un hombre de 43 años, delgado, con gafas redondas y un aire perpetuamente cansado. Marcelo llevaba 20 años en la empresa. Había construido cada sistema, cada red, cada protocolo de seguridad. Era él quien garantizaba que todo funcionara perfectamente, entre bastidores, lejos de los focos. Pero en la nueva estructura propuesta por la fusión, su nombre no aparecía. Había sido sustituido por un ejecutivo italiano, más joven, con más conexiones políticas y un currículum internacional. Marcelo lo había descubierto 3 semanas antes, al acceder a un documento confidencial que no debería haber visto. La noticia le cayó como un jarro de agua fría. 20 años de dedicación, borrados en una hoja de cálculo. Ninguna conversación, ningún aviso, ningún reconocimiento, solo la fría certeza de que sería descartado. A partir de ese momento, algo se rompió dentro de él. La rabia, el resentimiento, la sensación de traición se acumularon en silencio. Había pasado noches en vela, solo en su apartamento vacío, planeando, pensando, construyendo algo que nadie esperaba. Marcelo Torres había creado un virus, no un virus común, sino una obra maestra de ingeniería digital. 3 capas perfectamente coordinadas. La primera apagaría todos los sistemas eléctricos del edificio. La segunda destruiría datos críticos, borrando copias de seguridad, corrompiendo archivos esenciales. Y la tercera, la más letal, era una bomba lógica programada para sobrecargar los sistemas físicos hasta el punto de causar daños estructurales reales. Sobrecalentamiento, cortocircuitos, riesgos de incendio. Lo había programado todo para que ocurriera exactamente en el momento de la firma de la fusión. Cuando todos los inversores estuvieran reunidos, cuando las cámaras estuvieran encendidas, cuando el mundo entero estuviera mirando. Aquella mañana, a las 7:15, los primeros ejecutivos comenzaron a llegar. Coches de alta gama aparcaban en el garaje subterráneo. Hombres y mujeres de traje impecable subían por los ascensores de espejo, cargando tabletas, smartphones, maletines de cuero. Conversaciones en inglés, italiano, español resonaban por los pasillos. La tensión era palpable. Marta todavía estaba en la 5ª planta cuando oyó que el movimiento aumentaba. Se apresuró a terminar el trabajo, haciéndole una seña a Isabel de que era hora de irse. Pero la niña estaba parada frente a un terminal de ordenador en la esquina de una sala administrativa. La pantalla estaba encendida, mostrando líneas de código que se movían solas. Isabel frunció el ceño. Aquello no era normal. Se acercó, observó atentamente. Reconoció patrones que ya había visto antes en las anotaciones de su abuelo. Comandos disfrazados, procesos ocultos, rutinas que no deberían existir. Y entonces vio algo que la hizo abrir los ojos como platos. Una cuenta atrás. Pequeña, discreta, escondida entre las líneas. Faltaban menos de 2 horas. Marta la llamó de nuevo, más impaciente. Isabel anotó rápidamente lo que había visto y corrió para alcanzar a su madre. Pero su mente bullía. Algo iba muy mal. Aquello no era un error. Era deliberado. Estaba planeado. En la planta 28, Marcelo Torres entró en su despacho, cerró la puerta y encendió el ordenador. Verificó los códigos una última vez. Todo funcionaba perfectamente. La cuenta atrás estaba activa. El sistema no podía ser interrumpido sin la contraseña maestra, conocida solo por él. Y no pretendía compartirla con nadie. Se recostó en la silla, sintiendo
Una extraña mezcla de alivio y vacío. 20 años de lealtad, borrados. Ahora se aseguraría de que todos se acordaran de él, no como un héroe, sino como alguien que no podía ser simplemente descartado. Mientras tanto, en el salón principal de la planta 30, la ceremonia estaba a punto de comenzar. Mesas largas cubiertas con manteles blancos, copas de cristal, arreglos de flores importadas. Inversores italianos conversaban animadamente con los ejecutivos españoles. Cámaras de televisión se posicionaban para transmitir el momento histórico en directo. Ricardo Balbuena, hijo, saludaba a cada invitado con una sonrisa amplia y calculada. A su lado, Elena Serrano, vicepresidenta de operaciones, una mujer de 45 años, elegante y estratégica, observaba todo con mirada atenta. Ella siempre había sido la verdadera arquitecta entre bastidores, la mente detrás de las grandes decisiones. Era Elena quien negociaba en los pasillos, quien articulaba alianzas, quien sabía exactamente qué decir para mantener a todos satisfechos. Pero aquel día, Elena estaba inquieta. Había rumores de que algunos consejeros querían sabotear la fusión, disputas internas, juegos de poder, intereses contrariados. Sospechaba de al menos 3 directores que podrían estar planeando algo para interrumpir el acuerdo. Lo que no imaginaba era que la amenaza venía de un lugar inesperado. A las 9 en punto, las luces parpadearon. Fue solo un segundo, pero todos se dieron cuenta. Algunos rieron nerviosos, otros miraron al techo, confundidos. Ricardo hizo un gesto tranquilizador, diciendo que era solo un ajuste en la red eléctrica. Pero entonces, a las 9:17, todo se vino abajo. Todas las luces se apagaron al mismo tiempo. El salón se sumió en una oscuridad total. Gritos ahogados, confusión. Las luces de emergencia tardaron largos segundos en encenderse, bañando el ambiente en un tono rojo siniestro. Los ascensores se bloquearon. Las puertas automáticas no respondían. Los sistemas de ventilación se detuvieron. Y lo peor, todas las pantallas, todos los ordenadores, todos los servidores se apagaron instantáneamente. El caos se instaló. Inversores italianos comenzaron a gritar, exigiendo explicaciones. Ejecutivos corrían de un lado a otro, intentando llamar a alguien, pero los teléfonos no funcionaban. El sistema interno de comunicación estaba muerto. Las redes de datos, inaccesibles. Las copias de seguridad, inexplicablemente, también habían desaparecido. Elena Serrano cogió su móvil e intentó acceder a los servidores de forma remota. Nada. Intentó llamar al departamento de TI. No lo consiguió. Miró a Ricardo, que estaba pálido, sudando, intentando mantener la compostura ante los inversores enfurecidos. En la planta de abajo, Marcelo Torres observaba todo por la ventana de su despacho, una sonrisa amarga en los labios. La primera capa se había activado. Ahora, la segunda comenzaría a ejecutarse, y nadie podría detenerla. Mientras tanto, abajo, en el vestíbulo principal, Marta e Isabel todavía no habían conseguido salir. La puerta automática se había bloqueado en el momento del apagón. Estaban atrapadas junto con varios otros empleados de apoyo, guardias de seguridad y recepcionistas. Isabel miró a su alrededor, observando los paneles de control apagados, las luces muertas, el silencio pesado de los sistemas. Y entonces lo entendió. Aquello que venía observando durante semanas, aquellas anomalías, aquellos patrones extraños, todo tenía sentido ahora. No era un fallo, era un ataque, planeado, meticuloso, devastador. Tiró de la manga de su madre y susurró: «Mamá, esto no es un accidente. Alguien ha hecho esto a propósito». Marta miró a su hija, confundida. «¿Cómo lo sabes?» Isabel abrió el cuaderno, mostrando las anotaciones de las últimas semanas. Explicó rápidamente, con la precisión de alguien que entendía profundamente lo que estaba diciendo. Marta, aún sin comprender completamente, sintió un escalofrío. Si su hija tenía razón, aquello era mucho más grande que un simple problema técnico. En la planta 30,
La situación se deterioraba rápidamente. Algunos consejeros acusaban a la directiva de negligencia. Otros insinuaban que el fallo había sido provocado para evitar la fusión. Discusiones acaloradas comenzaron a surgir. Alianzas se deshacían ante los ojos de todos. El pánico daba paso a la rabia y la rabia a la desconfianza. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de algo aterrador. Consiguió acceder a través de una tableta con batería independiente a un informe parcial del sistema y vio que los datos estaban siendo borrados, no corrompidos, borrados, sistemáticamente, archivo por archivo, sector por sector, contratos, hojas de cálculo, documentos financieros, todo desapareciendo en tiempo real. Le gritó a Ricardo, mostrándole la pantalla. La fusión ya no era el problema. La propia empresa estaba siendo destruida por dentro. Ricardo ordenó que todos los técnicos disponibles fueran movilizados inmediatamente. Pero no había técnicos. La mayoría de los empleados de TI no conseguían entrar en el edificio. Las puertas estaban cerradas, los ascensores parados, y Marcelo Torres, el único que realmente entendía los sistemas a fondo, estaba aislado en su despacho, observando cómo todo se desmoronaba. Mientras el caos se extendía por las plantas superiores, Isabel hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a un terminal analógico antiguo, olvidado en un rincón del vestíbulo. Era una pieza obsoleta, probablemente instalada décadas atrás y nunca retirada. No estaba conectado a la red principal. Funcionaba de forma independiente. Encendió el terminal. La pantalla parpadeó, emitiendo un brillo verde mate. Isabel comenzó a teclear, siguiendo la lógica que su abuelo le había enseñado. Si el ataque venía de dentro, había una firma. Todo programador deja una marca, incluso sin querer. Un patrón, un estilo, una elección, de código que revela su identidad. Y empezó a encontrar esas marcas. Pequeños detalles, casi invisibles. Nombres de variables, estructuras de repetición, comentarios ocultos. Todo apuntaba a alguien con un conocimiento profundo de los sistemas. Alguien de dentro. Alguien que conocía cada vulnerabilidad, cada brecha, cada punto débil. Marta observaba a su hija con una mezcla de orgullo y miedo. Aquella niña de 12 años estaba haciendo algo que adultos experimentados no conseguían, y eso era al mismo tiempo maravilloso y aterrador. En la planta 28, Marcelo empezó a sentir algo diferente. Ya no era satisfacción, era un vacío creciente. La venganza que había planeado durante semanas ahora le parecía hueca. Veía por la ventana a gente corriendo por las calles, coches de bomberos llegando, sirenas resonando. Aquello se estaba yendo de las manos, y entonces se dio cuenta. La tercera capa todavía estaba activa. La bomba lógica. Si no la desactivaba, los daños serían irreversibles. No solo digitales, sino físicos, reales. La gente podría resultar herida. Cerró los ojos, respiró hondo. Había construido el virus con una única puerta de salida, una contraseña maestra. Pero esa contraseña no era técnica, era personal. Fragmentos de su propia vida, de sus dolores, de sus recuerdos olvidados. Y fue exactamente eso lo que Isabel comenzó a descubrir. Abajo, en el terminal antiguo, se dio cuenta de que los nombres de las carpetas ocultas correspondían a fechas, fechas importantes, fechas de pérdida, fechas de abandono. Y entonces vio un patrón que se repetía, el sonido de un reloj, un archivo de audio minúsculo, incrustado en el código, casi imperceptible, el sonido de un reloj roto, con tics irregulares. Isabel se detuvo, miró al techo como si pudiera atravesar las paredes y ver a quien estaba detrás de aquello. Y comprendió. Esa persona no quería destruir, quería ser vista, quería ser recordada, quería que alguien se diera cuenta de su dolor. Mientras tanto, en las plantas superiores, los ejecutivos intentaban desesperadamente salvar documentos, negociar con los inversores, evitar el colapso total. Pero la verdad era clara, sin los sistemas la empresa estaba paralizada.
y sin los datos, la fusión estaba cancelada. Valbuena Corporate, el gigante incontestable, se estaba desmoronando ante los ojos del mundo. Y en el centro de todo, dos figuras improbables: una niña de 12 años que veía patrones donde nadie más los veía, y un hombre roto que, en su soledad, había construido una trampa que ahora los aprisionaba a todos, incluido a sí mismo. El reloj seguía corriendo. La bomba lógica se acercaba a su activación, y el destino de miles de personas dependía de una conexión improbable entre invisibles, entre aquellos que siempre habían estado ahí, pero nunca habían sido verdaderamente vistos. El pánico se extendía por los pasillos de la torre Valbuena Corporate como un incendio invisible. En las plantas superiores, los ejecutivos gritaban órdenes contradictorias, mientras los inversores italianos exigían explicaciones en un español cargado de acento y frustración. La fusión que debía coronar décadas de trabajo se estaba desmoronando en tiempo real, transmitida en directo al mundo entero antes de que las cámaras también perdieran la señal. Ricardo Valbuena, hijo, intentaba mantener la compostura, pero el sudor le corría por la frente impecable. Llevó a Elena Serrano a un rincón, lejos de las miradas furiosas de los inversores. «Tenemos que descubrir qué está pasando ahora. No podemos perder este acuerdo. 20 años de negociaciones no pueden desaparecer por un fallo técnico». Elena lo miró con expresión grave. «Esto no es un fallo técnico, Ricardo. Alguien está atacando nuestros sistemas desde dentro. Las copias de seguridad se están borrando simultáneamente. Esto es sabotaje». Las palabras cayeron sobre Ricardo como un puñetazo en el estómago. ¿Sabotaje? ¿Quién tendría el valor? ¿Quién tendría el acceso? Elena no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a gran velocidad, repasando nombres, cargos, motivaciones. Había al menos 3 directores que se oponían abiertamente a la fusión. ¿Pero atacar la empresa de esa manera? Eso requería un conocimiento técnico profundo, acceso privilegiado y una desesperación que iba más allá de las disputas corporativas comunes. Mientras tanto, en la planta 28, Marcelo Torres estaba sentado en su silla, mirando fijamente la pantalla del ordenador. Líneas de código se movían frente a sus ojos, pero apenas las veía. Su mente estaba lejos, perdida en recuerdos fragmentados. Pensaba en el día en que descubrió que sería descartado. Pensaba en las noches en vela, solo en su apartamento, escuchando el reloj roto que insistía en conservar aunque no funcionara bien. Pensaba en todas las veces que había trabajado hasta el agotamiento para garantizar que los sistemas nunca fallaran, y cómo, al final, todo eso no había importado. Apretó los puños. La segunda capa del virus se estaba ejecutando perfectamente. Datos críticos desaparecían cada segundo. Contratos, informes financieros, historiales de transacciones, todo siendo borrado meticulosamente. Y la tercera capa, la bomba lógica, estaba programada para activarse en menos de 1 hora. Cuando eso sucediera, los servidores físicos colapsarían. Sobrecalentamiento, cortocircuitos, riesgos estructurales reales. Marcelo cerró los ojos, respiró hondo. Una parte de él quería continuar. Quería que todos sintieran lo que él había sentido: el dolor de la invisibilidad, la rabia del descarte, el vacío del olvido. Pero otra parte, una parte más pequeña y débil, comenzaba a susurrar dudas. Personas inocentes estaban atrapadas en el edificio, empleados de apoyo, guardias de seguridad, recepcionistas que no tenían nada que ver con la decisión de descartarlo. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. En el vestíbulo principal, Isabel continuaba inclinada sobre el terminal analógico. Sus pequeñas manos se movían rápidamente por el teclado antiguo, tecleando comandos que había aprendido observando a su abuelo trabajar. Marta estaba a su lado, sin entender completamente lo que hacía su hija, pero sintiendo que era importante. Un grupo de guardias de seguridad se acercó, curiosos. «¿Qué está haciendo la niña?», preguntó uno de ellos, un hombre alto con uniforme azul marino. Marta dudó, pero antes,
De que pudiera responder, Isabel levantó la vista y dijo con voz firme: «Estoy tratando de averiguar quién está atacando los sistemas». Los guardias intercambiaron miradas desconfiadas. ¿Una niña? ¿Intentando resolver algo que ni los técnicos conseguían? Parecía absurdo. Pero no había nadie mejor disponible en ese momento, y la situación era desesperada. Uno de los guardias cogió la radio e intentó contactar con las plantas superiores. Lo consiguió, con interferencias, y comunicó la situación. Minutos después llegó una orden desde arriba: «Lleven a la niña y a su madre a la planta 28. Necesitamos toda la ayuda posible». Marta e Isabel fueron escoltadas por una escalera de emergencia iluminada solo por débiles luces de batería. La subida fue larga y agotadora. Isabel subía en silencio, apretando el cuaderno contra el pecho, su mente bullendo con los patrones que había descubierto. Sabía que estaba cerca de identificar el origen del ataque. Solo faltaban algunas piezas del rompecabezas. Cuando llegaron a la planta 28, fueron recibidas por Elena Serrano. La vicepresidenta las miró con una mezcla de escepticismo y desesperación. «¿Son madre e hija?», preguntó, ajustándose la chaqueta azul marino. «Sí», respondió Marta nerviosa. «Trabajo aquí desde hace 15 años. Soy del equipo de limpieza». Elena asintió brevemente, luego miró a Isabel. «¿Y de verdad puedes ayudar?». Isabel se encontró con los ojos de la ejecutiva y respondió sin dudar: «Puedo intentarlo. He visto patrones extraños en los sistemas durante semanas. Sé que el ataque viene de dentro y sé que quien lo hizo dejó una firma». Elena sintió un escalofrío. Aquella niña hablaba con una confianza que no correspondía a su edad. «Muéstrame lo que has descubierto». Isabel abrió el cuaderno y comenzó a explicar, señalando las anotaciones, las fechas, los horarios, los patrones de comportamiento anómalo en los sistemas. Elena escuchaba atentamente, y cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que la niña tenía razón. Todo tenía sentido. Las anomalías comenzaron 3 semanas antes, exactamente después de la divulgación interna de la fusión. Elena cogió una tableta e intentó acceder a los registros de acceso a los servidores. Con dificultad consiguió una lista parcial, y entonces vio un nombre que aparecía repetidamente en los horarios sospechosos: Marcelo Torres. Sintió que se le helaba la sangre. Marcelo, el hombre que llevaba 20 años en la empresa, el genio invisible que mantenía todo funcionando entre bastidores, el hombre que sería descartado en la fusión. Elena miró a Isabel y dijo: «Necesito que vengas conmigo». Caminaron rápidamente por los pasillos oscuros, iluminados solo por las luces de emergencia. Marta las seguía, todavía sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo que su hija estaba haciendo algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Cuando llegaron al despacho de Marcelo, Elena llamó a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. «Marcelo, abre la puerta. Tenemos que hablar». Silencio. Elena intentó abrir, pero estaba cerrada con llave. Miró a los guardias de seguridad que las acompañaban. «Echen la puerta abajo». En pocos segundos la puerta se abrió. Marcelo estaba sentado en su silla de espaldas a ellos, mirando por la ventana. No se giró cuando entraron. Elena respiró hondo, tratando de controlar la rabia y el miedo. «Marcelo, has sido tú. Has sido tú quien ha hecho esto». Marcelo continuó de espaldas en silencio. Entonces, finalmente, con una voz cansada, respondió: 20 años, Elena. 20 años dedicados a esta empresa, y descubrí que sería descartado leyendo un documento confidencial. Ninguna conversación, ningún aviso, solo mi nombre tachado de una hoja de cálculo. Elena cerró los ojos por un momento. Sabía que aquello era verdad. Sabía que muchas decisiones de la fusión se habían tomado de forma fría, calculada, sin considerar el lado humano. Pero eso no justificaba lo que Marcelo había hecho. «Marcelo, esto va a destruir la empresa. Va a destruir todo lo que ayudaste a construir». Marcelo finalmente se giró. Tenía los ojos rojos, cansados. Quizás sea exactamente eso lo que quería,
que todos sintieran lo que yo sentí, que todo se desmoronara. Isabel, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su voz sonó clara y firme. Usted dejó una puerta de salida. Lo vi en el código. Creó una contraseña, maestra. Eso significa que todavía puede detenerlo. Marcelo miró a la niña, sorprendido. ¿Quién eres? Soy Isabel, hija de Marta, que limpia este edificio desde hace 15 años. Mi abuelo era técnico en electrónica. Él me enseñó a escuchar máquinas, y yo he escuchado sus sistemas. He visto los patrones, y he visto el dolor que usted puso en el código. Marcelo se quedó sin palabras. Aquella niña de 12 años había entendido algo que nadie más había conseguido ver. No había creado solo un virus, había creado un grito de auxilio, disfrazado de venganza. Isabel continuó. El reloj roto, las fechas que son nombres de carpetas, los bucles que remiten a recuerdos, todo eso es parte de la contraseña, ¿verdad? Escondió su dolor en el código, pero también escondió la esperanza de que alguien lo entendiera. Marcelo sintió que le ardían los ojos. Nadie lo había entendido nunca tan profundamente. Nadie lo había visto de verdad. Y ahora, una niña de 12 años, hija de una empleada invisible como él, estaba allí, demostrando que lo comprendía. Elena vio la oportunidad. Marcelo, todavía hay tiempo. Ayúdanos a parar esto. Ayúdanos a salvar la empresa. Y te prometo que tu historia será escuchada. Que no serás olvidado. Marcelo dudó. La bomba lógica estaba programada para activarse en menos de 40 minutos. Si no actuaba, los daños serían irreversibles. Miró a Isabel, a Marta, a Elena, miró a las personas a su alrededor, empleados comunes, gente que trabajaba entre bastidores, invisibles como él siempre lo había sido. Y entonces, lentamente, asintió. Voy a ayudar. Pero necesitaré a la niña. Ella entiende los patrones. Ella ve lo que yo escondí. Elena aceptó de inmediato. Isabel, ¿estás dispuesta? Isabel miró a su madre, que asintió con lágrimas en los ojos. Luego se giró hacia Marcelo y dijo, «Lo estoy». Corrieron a la sala de servidores. Marcelo activó un terminal de emergencia que todavía funcionaba. Comenzó a teclear comandos rápidamente, pero el sistema se resistía. La bomba lógica tenía múltiples capas de protección. Para desactivarla, era necesario introducir la contraseña maestra. Y esa contraseña no era simple. Era una combinación de números, fechas, palabras y sonidos. Marcelo intentó varias combinaciones. Ninguna funcionó. Empezó a sudar. Las manos le temblaban. Isabel, necesito que me ayudes. La contraseña está en los recuerdos que dejé escondidos, pero no consigo recordarlo. Todo ahora. Estoy bloqueado. Isabel cerró los ojos, respiró hondo. Se acordó de las anotaciones, de los patrones, de los fragmentos que había visto. Comenzó a hablar. El reloj roto. ¿Qué hora marca? Marcelo se detuvo, pensó. Las 3:42. Isabel anotó. 3:42. Continuó. Las fechas en las carpetas. ¿Cuál era la primera? Marcelo respiró hondo, dejando que los recuerdos volvieran. 15 de marzo de 2005. Isabel anotó 1503-2005. ¿Y el nombre que aparece repetido en los comentarios ocultos? Marcelo sintió un nudo en la garganta. Clarisa. Era el nombre de su madre, que había muerto años antes, sola en un hospital, mientras él trabajaba hasta tarde tratando de resolver una crisis del sistema. Nunca se perdonó no haber estado a su lado en los últimos momentos. Isabel anotó el nombre. Ahora tenemos que juntarlo todo, pero no de forma lineal. El código sigue una lógica emocional, no técnica. Comenzó a reorganizar los fragmentos, probando diferentes combinaciones. Marcelo observaba, impresionado. Aquella niña pensaba como él, pero con una claridad que él había perdido a lo largo de los años. Mientras tanto, en la planta 30, la situación seguía siendo caótica. Ricardo intentaba calmar a los inversores, pero sus palabras sonaban vacías. Algunos consejeros comenzaron a acusarse mutuamente de complicidad en el ataque. Las alianzas se deshacían.
Los secretos salían a la luz. Uno de los directores, Rodrigo Fonseca, sugería que la empresa cancelara la fusión inmediatamente para evitar mayores perjuicios. Otra, Patricia Molina, argumentaba que rendirse ahora sería un suicidio financiero. La discusión se intensificaba cuando Elena reapareció jadeando. Hemos encontrado al responsable y estamos trabajando para revertir el ataque. Todos se giraron hacia ella. Ricardo preguntó, ¿quién ha sido? Elena dudó. Marcelo Torres. El nombre resonó en la sala. Algunos lo reconocieron de inmediato. Otros preguntaron quién era, y eso dolió aún más. Incluso dentro de la empresa, Marcelo era un desconocido para muchos. Ricardo apretó los puños. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo tuvo acceso? Elena respondió con firmeza. Tuvo acceso porque nunca le prestamos atención, porque lo tratamos como una pieza reemplazable, porque en la carrera por el crecimiento nos olvidamos de las personas que sostienen esta estructura. Las palabras fueron duras pero necesarias. Algunos ejecutivos bajaron la mirada avergonzados. Otros, sin embargo, continuaron furiosos, exigiendo un castigo inmediato. Elena levantó la mano, pidiendo silencio. Ahora no es momento de castigar. Es momento de salvar lo que todavía se puede salvar. Y tenemos a alguien ayudándonos. Una niña de 12 años que vio lo que nadie más vio. La revelación causó sorpresa e incredulidad. Pero Elena no dio lugar a cuestionamientos. Volvió corriendo a la sala de servidores. Isabel estaba concentrada, con los ojos fijos en la pantalla. Había montado una secuencia que tenía sentido emocionalmente. La hora del reloj, seguida del nombre Clarisa, seguido de fragmentos de fechas y números que representaban momentos de pérdida y soledad en la vida de Marcelo. Marcelo miró la pantalla, reconociendo su propio dolor organizado de una forma que nunca había imaginado posible. Isabel tecleó la secuencia en el terminal. Todos contuvieron la respiración. La pantalla parpadeó. Apareció un mensaje. Contraseña aceptada. Primera capa desactivada. Un suspiro colectivo de alivio. Pero todavía quedaban 2 capas, y el tiempo seguía corriendo. 15 minutos para la activación de la bomba lógica. Isabel no se detuvo. Continuó buscando, sintiendo, conectando puntos. Marcelo ayudaba, guiándola a través de los recuerdos que había escondido en el código. Madre e hija, lado a lado, trabajando con un hombre roto para salvar algo que parecía perdido. Fuera de la sala, Elena observaba todo con una mezcla de esperanza y miedo. Si no lo conseguían, los daños serían catastróficos, no solo para la empresa, sino para todos los que estaban dentro. La estructura física del edificio estaba en riesgo. 10 minutos restantes. Isabel encontró la segunda capa de la contraseña. Esta vez implicaba una secuencia musical, el sonido del reloj roto traducido en notas. Ella no sabía tocar ningún instrumento, pero su abuelo le había enseñado a reconocer frecuencias. Escuchó el archivo, identificó los intervalos y los convirtió en números. Tecleó. La segunda capa fue desactivada. 5 minutos restantes. La tercera capa era la más compleja. Exigía no solo la contraseña, sino una decisión humana. El sistema preguntaba, ¿desea realmente cancelar? ¿Sí o no? Marcelo miró la pantalla, paralizado. Aquella era la decisión final. Si hacía clic en sí, todo volvería a la normalidad. Si hacía clic en no, o si no hacía nada, la bomba se activaría. Isabel le tocó suavemente el brazo. Usted dejó esa opción porque quería tener el control, pero ahora se da cuenta de que el control no trae la paz, solo trae más soledad. Marcelo sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Ella tenía razón. Había creado todo aquello porque quería ser visto, quería tener poder sobre algo, aunque fuera sobre la propia destrucción. Pero ahora, mirando a aquellas personas a su alrededor, se dio cuenta de que la verdadera fuerza residía en elegir de manera diferente. 3 minutos restantes. Movió el cursor hasta el sí, dudó, y entonces hizo clic. La pantalla parpadeó. Apareció un mensaje,
Bomba lógica desactivada. Sistemas en modo de recuperación. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Y entonces, lentamente, las luces comenzaron a volver. Primero débiles, luego más fuertes. Los ordenadores se reiniciaron. Los ascensores volvieron a funcionar. La ventilación se reanudó. La Torre Balbuena Corporate respiraba de nuevo. En las plantas superiores, los ejecutivos e inversores observaron cómo las pantallas volvían a la vida. El alivio era palpable, pero la crisis aún no había terminado. Los datos habían sido parcialmente borrados. La fusión estaba en riesgo, y muchas preguntas necesitaban respuesta. Elena volvió a la planta 30 y anunció: «Lo hemos conseguido. Los sistemas están volviendo, pero tenemos que trabajar para recuperar los datos perdidos». Ricardo se acercó a ella. «¿Y Marcelo?». Elena respondió con firmeza: «Nos ayudó a salvarlo todo. Y una niña de 12 años fue esencial en esto. Ahora tenemos que decidir qué haremos a continuación. Pero una cosa es segura: no podemos seguir ignorando a las personas que mantienen esta estructura en funcionamiento». Las palabras resonaron en la sala. Y por primera vez en mucho tiempo, los ejecutivos de Balbuena Corporate comenzaron a entender que habían perdido algo fundamental por el camino: la humanidad. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividades frenéticas. Con los sistemas parcialmente restaurados, los equipos técnicos comenzaron a llegar al edificio, movilizados de emergencia. Marcelo Torres, ahora bajo vigilancia, pero libre, coordinaba los esfuerzos de recuperación. Su voz, antes silenciosa e ignorada, ahora resonaba por los pasillos con autoridad renovada. Conocía cada línea de código, cada archivo corrupto, cada ruta de recuperación. Isabel permaneció a su lado, ya no como una niña fuera de lugar, sino como una consultora respetada. Su capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos había resultado esencial. Marta observaba a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. La niña, que había pasado años en silencio, observando el mundo sin ser notada, ahora estaba en el centro de todo, guiando a adultos experimentados a través de una crisis que había amenazado con destruir un imperio. En la planta 30, la atmósfera era tensa pero diferente. Los inversores italianos, inicialmente furiosos y listos para abandonar la fusión, ahora asistían con creciente curiosidad al desarrollo de los acontecimientos. El líder de la delegación, Giovanni Castellani, un hombre de 60 años, con un impecable pelo blanco y una mirada penetrante, pidió una reunión privada con Ricardo Balbuena hijo. Se encontraron en una sala más pequeña, lejos de las miradas curiosas. Giovanni se sirvió agua, tomó un largo sorbo y luego habló, en un español con un marcado acento: «Ricardo, en 40 años de negocios he visto muchas crisis. He visto empresas colapsar por fraudes, por mala gestión, por codicia. Pero lo que he visto hoy ha sido diferente. He visto una empresa siendo atacada desde dentro por alguien que se sintió descartado. Y he visto a esa misma empresa ser salvada por personas invisibles, una niña y un hombre olvidado». Ricardo permaneció en silencio, sabiendo que había más por venir. Giovanni continuó: «Esto me hace pensar sobre lo que estamos construyendo, sobre lo que significa realmente crecer. Si fusionamos nuestras empresas y continuamos tratando a las personas como piezas reemplazables, ¿cuánto tiempo pasará hasta que ocurra otra crisis como esta? ¿Cuántos Marcelos existen en nuestras estructuras, silenciosos y resentidos, esperando el momento de explotar?» Ricardo respiró hondo. Giovanni tenía razón. La crisis había revelado una fractura profunda en la cultura de la empresa. El crecimiento desenfrenado, la búsqueda de la eficiencia a cualquier coste, había creado un ambiente donde las personas eran números, donde los talentos eran descartados sin consideración. Giovanni dejó el vaso y miró directamente a los ojos de Ricardo. «Tengo una propuesta. Mantenemos la fusión, pero con una condición. Tenéis que cambiar. Tenéis que crear una estructura donde personas como Marcelo y como esa niña sean vistas, escuchadas, valoradas.
De lo contrario, solo estaremos construyendo un castillo de naipes, listo para desmoronarse con el primer soplo de viento. Ricardo asintió lentamente. Estoy de acuerdo, pero no será fácil. Cambiar una cultura empresarial lleva tiempo. Exige un compromiso real. Giovanni sonrió por primera vez. Entonces tenemos trabajo por delante. Pero si algo he aprendido hoy, es que los cambios más importantes comienzan en los lugares más improbables. Una niña de 12 años nos lo ha demostrado. Mientras tanto, en las plantas inferiores, Marcelo e Isabel trabajaban codo con codo en la recuperación de los datos. La segunda capa del virus había borrado archivos críticos, pero Marcelo, en su amarga sabiduría, había dejado rastros de recuperación ocultos. Fragmentos de copias de seguridad escondidos en servidores secundarios, copias parciales en lugares improbables. Nunca había querido la destrucción total, solo quería ser escuchado. Isabel descubrió estos fragmentos siguiendo la misma lógica que había usado para encontrar la contraseña maestra. Cada copia de seguridad oculta tenía un nombre relacionado con recuerdos de Marcelo, lugares donde había sido feliz, momentos que le gustaría revivir. Los encontró uno por uno, como quien monta un rompecabezas emocional. Durante este proceso comenzaron a tener lugar conversaciones importantes. Marcelo, por primera vez en años, habló abiertamente sobre su soledad, sobre el sentimiento de inutilidad que había crecido dentro de él. Isabel escuchaba en silencio, comprendiendo cada palabra. Ella también conocía la invisibilidad, la sensación de ser ignorada por ser joven, por ser hija de una empleada de apoyo, por no encajar en los patrones esperados. Marta, sentada en un rincón de la sala, también compartió su historia. 15 años limpiando aquel edificio, entrando antes del amanecer, saliendo cuando todos ya se habían ido. 15 años de trabajo honesto, esencial, pero nunca reconocido. Había criado a su hija sola, sin ayuda, trabajando en 2 empleos para garantizar que Isabel tuviera educación, comida, un futuro mejor que el suyo. Marcelo miró a Marta con un profundo respeto. Eres más fuerte de lo que yo he sido jamás. Yo me desmoroné cuando me descartaron. Tú continuaste, todos los días, incluso sabiendo que nadie te veía. Marta sonrió con tristeza. Hacemos lo que tenemos que hacer. Pero no voy a mentir, duele. Duele pasar años en un lugar y que te traten como si no existieras. Elena Serrano, que había entrado en la sala silenciosamente, escuchó las últimas palabras. Sintió que algo se le oprimía en el pecho. Siempre se había enorgullecido de ser eficiente, estratégica, centrada en los resultados. Pero nunca se había parado a pensar en el coste humano de esas estrategias. Nunca había considerado que cada decisión tomada en una sala de reuniones afectaba a vidas reales, a personas con historias, dolores y sueños. Se acercó a Marta y dijo con la voz entrecortada: «Lo siento. Siento todos los años que has trabajado aquí y nadie te ha dado las gracias. Siento que no hayamos visto el talento de tu hija. Siento que hayamos construido una empresa donde personas como tú y Marcelo fueron tratadas como invisibles». Marta se sorprendió. Nunca esperó escuchar una disculpa de alguien de la directiva. Elena continuó: «Pero quiero que sepas que esto va a cambiar. A partir de hoy, las cosas serán diferentes». Mientras tanto, en las plantas superiores, otro conflicto comenzaba a desarrollarse. Algunos consejeros, molestos por la exposición de la crisis y temiendo por la reputación de la empresa, comenzaron a articular una narrativa alternativa. Querían culpar a Marcelo por completo, pintarlo como un loco, rencoroso, y minimizar la responsabilidad de la empresa en la situación. Rodrigo Fonseca, uno de los consejeros más antiguos, lideraba este grupo. Argumentaba en reuniones a puerta cerrada que revelar públicamente los fallos internos de la empresa sería un suicidio de imagen. Mejor controlar la narrativa, presentar a Marcelo como una excepción, un caso aislado, y seguir adelante. Patricia Molina, otra consejera influyente, discrepaba vehementemente. Creía que ocultar la verdad sería peor a largo plazo.
La crisis había revelado problemas estructurales que debían ser enfrentados, no barridos bajo la alfombra. La disputa entre estos dos grupos ganaba fuerza, creando grietas en la directiva. Elena se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente antes de que estos conflictos internos comprometieran aún más la fusión y el futuro de la empresa. Convocó una reunión de emergencia con todos los consejeros y directores. Giovanni Castellani también estaba presente, observando atentamente. Elena comenzó con voz firme. Señores, sé que hay diferentes visiones sobre cómo manejar esta crisis, pero necesito dejar algo claro. No vamos a ocultar lo que ha pasado. No vamos a tratar a Marcelo como un villano y fingir que somos víctimas inocentes. Rodrigo interrumpió. Elena, estás hablando de exponer nuestras debilidades públicamente. Eso destruirá nuestra credibilidad. Elena lo miró sin dudar. Nuestra credibilidad ya ha sido dañada. La cuestión ahora es si vamos a reconstruirla sobre mentiras o sobre verdades. Y yo elijo la verdad. Patricia apoyó. Estoy de acuerdo con Elena. La transparencia no es debilidad, es valentía. Otros consejeros comenzaron a posicionarse, dividiéndose entre los dos bandos. La tensión crecía. Giovanni finalmente se manifestó, levantando la mano para pedir silencio. ¿Puedo dar mi opinión como observador externo? Todos asintieron. Giovanni continuó. En el grupo Castellani, enfrentamos una crisis similar hace 10 años. Un ejecutivo de alto nivel fue sorprendido desviando fondos. Intentamos ocultarlo, controlar la narrativa, minimizar el impacto. ¿Saben lo que pasó? La verdad se filtró. Y cuando se filtró, el castigo fue 10 veces peor porque habíamos intentado ocultarlo. Perdimos inversores, clientes, talentos. Tardamos años en recuperarnos. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Y entonces aprendimos. Aprendimos que las crisis son oportunidades para mostrar carácter, para mostrar que no somos perfectos, pero somos honestos. Y desde entonces, siempre que enfrentamos problemas, los manejamos con transparencia. Y eso, señores, ha fortalecido nuestra marca más de lo que cualquier campaña publicitaria jamás lo haría. Las palabras de Giovanni tuvieron peso. Incluso aquellos que defendían ocultar la verdad comenzaron a reconsiderar sus posiciones. Rodrigo, al darse cuenta de que estaba perdiendo terreno, intentó un último argumento. ¿Y Marcelo? ¿Vamos simplemente a perdonarlo? Atacó a la empresa. Eso no puede quedar impune. Elena respondió. Marcelo no será perdonado a la ligera, pero tampoco será tratado como un criminal común. Se le responsabilizará, sí, pero de forma justa, considerando las circunstancias que lo llevaron a esto. Y lo más importante, será parte de la solución. Ricardo, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Elena tiene razón. Marcelo conoce nuestros sistemas mejor que nadie. Y más que eso, entiende el dolor de ser olvidado. Eso lo convierte en la persona ideal para liderar un nuevo proyecto que estoy proponiendo. Un programa de valoración de talentos internos, especialmente aquellos que trabajan entre bastidores. La propuesta causó sorpresa. Ricardo continuó. Quiero que Marcelo coordine junto con Elena la creación de una estructura donde los empleados de todos los niveles puedan ser vistos, escuchados, desarrollados, donde nadie más sienta que es desechable. Giovanni sonrió y aplaudió lentamente. Ahora sí estamos hablando de un cambio real. Mientras esta reunión tenía lugar en las plantas superiores, Isabel y Marcelo finalmente lograron recuperar la mayor parte de los datos críticos. Se restauraron contratos, se reconstruyeron informes financieros, se recuperaron historiales de transacciones. La fusión podía seguir adelante. Pero algo más importante se había recuperado en ese proceso, la dignidad de personas olvidadas. Marcelo, que había llegado aquella mañana decidido a destruirlo todo, ahora sentía una chispa de esperanza. Alguien lo había visto, alguien lo había escuchado, y esa alguien era una niña de 12 años que había entendido su dolor mejor que cualquier adulto. Isabel, por su parte,
había descubierto algo sobre sí misma. Siempre se había sentido fuera de lugar, diferente, inadecuada. Pero ahora se daba cuenta de que sus diferencias eran su mayor talento. Su capacidad para ver patrones, para conectar puntos que otros ignoraban, para entender sistemas tanto técnicos como humanos, era un don raro y valioso. Marta observaba a su hija con lágrimas en los ojos. Siempre había sabido que Isabel era especial, pero nunca imaginó que este día llegaría. El día en que el mundo finalmente vería lo que ella siempre había visto. Una niña brillante, sensible, capaz de cosas extraordinarias. Cuando se restauraron los últimos datos, Marcelo se recostó en la silla, agotado pero aliviado. Miró a Isabel y dijo: «Gracias, me has salvado de mí mismo». Isabel sonrió tímidamente. «Usted dejó la puerta abierta. Yo solo la encontré». Marcelo sacudió la cabeza. «No fue solo eso. Me recordaste algo que había olvidado. Que la tecnología no es solo código y sistemas, es conexión, es humanidad, es sobre construir puentes, no muros». Las palabras resonaron en la sala. Elena, que acababa de regresar de la reunión con los consejeros, escuchó y sintió un escalofrío. Aquello era exactamente lo que la empresa necesitaba recordar. Se acercó a Marcelo y le tendió la mano. «Marcelo, en nombre de la empresa, te pido disculpas por el olvido, por la falta de reconocimiento, por el descarte. Merecías algo mejor». Marcelo le estrechó la mano sintiendo el peso de aquellas palabras, y entonces Elena se giró hacia Isabel. «Y tú, jovencita, acabas de cambiar el futuro de esta empresa. Tengo una propuesta para hacerte a ti y a tu madre». Marta se acercó, nerviosa. Elena continuó: «Quiero ofrecerte a ti, Marta, un puesto de supervisión en el sector de servicios generales. Con un salario digno, beneficios completos y reconocimiento por el trabajo esencial que haces. Y para Isabel, quiero proponer algo diferente. Queremos crear un programa de desarrollo de jóvenes talentos centrado en la tecnología y la innovación. Y tú serás nuestra primera participante. Tendrás acceso a cursos, mentorías, equipos, y cuando cumplas la edad para trabajar formalmente, tendrás un lugar garantizado aquí si quieres». Marta apenas podía creer lo que oía. Las lágrimas corrían por su rostro. Isabel, más contenida, preguntó: «¿Y puedo ayudar a otros niños como yo? ¿Niños que ven cosas que nadie más ve?». Elena sonrió. «No solo puedes, sino que debes. Queremos que seas una inspiración para otros». En ese momento, algo cambió definitivamente en la Torre Balbuena Corporate. No se trataba solo de salvar sistemas o recuperar datos. Se trataba de salvar almas, de recuperar la humanidad, de recordar que las empresas están hechas de personas y las personas necesitan ser vistas, escuchadas, valoradas. La fusión con el Grupo Castellani se firmaría, sí, pero ahora sería diferente. Se basaría en nuevos valores, en una nueva cultura, en un compromiso real con las personas que hacían que todo funcionara. Y todo esto había comenzado con una niña silenciosa que había aprendido a escuchar máquinas y que, en el momento adecuado, también había aprendido a hablar. Los días siguientes fueron de reconstrucción intensa. La Torre Balbuena Corporate había vuelto a funcionar plenamente, pero ahora con una conciencia diferente. Los empleados de todos los niveles sentían que algo fundamental había cambiado. Había conversaciones en los pasillos, no solo sobre sistemas y contratos, sino sobre personas, sobre reconocimiento, sobre cómo se sentía cada uno dentro de aquella estructura gigantesca. Marcelo Torres se convirtió en una figura inesperadamente central en este proceso. Él, que había pasado años invisible, ahora era buscado constantemente, no solo por su conocimiento técnico, sino por su historia. Otros empleados se identificaban con su dolor, con su sentimiento de descarte, con la soledad que había llevado en silencio, y al hablar abiertamente sobre ello, Marcelo descubrió que no estaba solo. Decenas de personas compartían experiencias similares. Elena Serrano creó grupos de escucha
espacios donde los empleados podían hablar libremente sobre sus dificultades, sus frustraciones, sus sueños. Fue revelador y doloroso al mismo tiempo. Muchas historias salieron a la luz, talentos desperdiciados, ideas ignoradas, contribuciones no reconocidas. La empresa que se enorgullecía de su eficiencia descubrió que había construido su grandeza sobre una montaña de sufrimiento silencioso. Ricardo Balbuena, hijo, confrontado con estas revelaciones, pasó por una profunda transformación personal. Siempre se había considerado un líder justo, pero ahora se daba cuenta de lo desconectado que estaba de la realidad de quienes trabajaban en las plantas inferiores. Decidió hacer algo que nunca había hecho antes: caminar por las plantas de apoyo, conversar con guardias de seguridad, limpiadores, técnicos de mantenimiento, recepcionistas, personas que mantenían la estructura en funcionamiento, pero rara vez eran vistas. Una de esas conversaciones lo cambió todo. Ricardo encontró al señor Antonio, supervisor de mantenimiento, que llevaba 32 años en la empresa. Un hombre de Minnesota, 60 años, pelo blanco, manos encallecidas por el trabajo. Ricardo preguntó: «Antonio, si pudieras cambiar una cosa en esta empresa, ¿qué sería?». El señor Antonio pensó largamente antes de responder: «Me gustaría que la gente recordara que hay vida más allá de estos muros, que somos padres, madres, abuelos, que tenemos sueños que no caben en hojas de cálculo, que a veces necesitamos faltar porque un hijo está enfermo o porque tenemos que cuidar a un padre anciano, y que eso no nos hace menos comprometidos, nos hace humanos». Ricardo sintió que algo se rompía dentro de sí. ¿Cuántas veces él mismo había exigido una presencia incondicional, resultados por encima de todo, una dedicación que ignoraba la vida personal? ¿Cuántos Antonios habían sacrificado momentos preciosos con sus familias para mantener aquella empresa funcionando? Agradeció al señor Antonio y salió de allí decidido a hacer las cosas de manera diferente. Convocó una reunión extraordinaria con toda la directiva y presentó una propuesta radical: reestructuración completa de las políticas de trabajo, flexibilidad de horarios, apoyo real para empleados con hijos o dependientes, programas de salud mental, canales de comunicación directos donde cualquier persona, independientemente de su cargo, pudiera hablar con la alta dirección. Algunos directores se resistieron. Argumentaban que eso comprometería la productividad, que crearía precedentes peligrosos, que la empresa perdería su competitividad. Pero Ricardo, apoyado por Elena y Giovanni Castellani, se mantuvo firme. La productividad sin humanidad es insostenible. Tarde o temprano se desmorona. Lo hemos visto suceder. Mientras se implementaban estos cambios estructurales, Isabel comenzó su viaje en el programa de desarrollo de jóvenes talentos. La empresa había creado un laboratorio de innovación en la planta 12, equipado con ordenadores de última generación, libros, herramientas de programación, espacios para la creación. Isabel fue la primera participante oficial, pero pronto se invitó a otros jóvenes, hijos de empleados, estudiantes de escuelas públicas colaboradoras, niños con talentos diversos que antes no habrían tenido acceso a estos recursos. Marcelo se convirtió en el mentor oficial de Isabel. Se reunían 3 veces por semana, y Marcelo le enseñaba no solo técnica, sino filosofía. Compartía sus experiencias, sus errores, sus descubrimientos. Y lo más importante, le enseñaba a Isabel a no olvidar nunca que la tecnología debe servir a las personas, no al revés. Isabel lo absorbía todo con una sed insaciable, pero también cuestionaba, desafiaba, proponía ideas que Marcelo nunca había considerado. Ella veía posibilidades donde él veía limitaciones, veía conexiones donde él solo veía código. Y eso renovaba a Marcelo, recordándole por qué había elegido esa profesión décadas atrás: la fascinación de crear, de resolver problemas, de construir puentes. Marta, ahora supervisora del sector de servicios generales, enfrentaba sus propios desafíos. Asumir una posición de liderazgo después de 15 años, realizando tareas operativas, no era fácil. Tenía un profundo conocimiento práctico,
pero necesitaba desarrollar habilidades de gestión, comunicación, toma de decisiones. Elena la acompañó personalmente en este proceso, ofreciéndole mentorías semanales. Una de las primeras iniciativas de Marta fue reorganizar los turnos de trabajo para que ningún empleado tuviera que empezar antes de las 5 de la mañana. Sabía, por experiencia propia, el coste físico y emocional de despertarse de madrugada, dejar a los hijos durmiendo, trabajar horas antes de que saliera el sol. Con el apoyo de Elena, consiguió implementar turnos más humanos, manteniendo la eficiencia pero priorizando la calidad de vida. El cambio fue recibido con una gratitud emocional por parte de los empleados. Muchos buscaron a Marta personalmente para darle las gracias, algunos con lágrimas en los ojos. Una compañera, Celia, que llevaba 20 años en la limpieza, abrazó a Marta y le dijo: «No sabes lo que significa poder desayunar con mis nietos. Gracias». Mientras tanto, la fusión con el grupo Castellani avanzaba, pero ahora con una dinámica completamente diferente. Giovanni Castellani había traído a su equipo para conocer profundamente la nueva cultura que se estaba construyendo en Valbuena Corporate. Quería asegurarse de que la fusión no destruyera lo que estaban haciendo, sino que fortaleciera y extendiera esos valores a todas las operaciones del grupo. Durante una visita al laboratorio de innovación, Giovanni conoció a Isabel personalmente. Estaba trabajando en un proyecto, un sistema de monitoreo que identificaba patrones de estrés en entornos corporativos a través de datos anonimizados de uso de ordenadores, pausas, horarios de trabajo. La idea era crear alertas preventivas, ayudando a las empresas a identificar a empleados en riesgo de agotamiento antes de que ocurrieran las crisis. Giovanni quedó impresionado. Se sentó al lado de Isabel y preguntó, en un español pausado: «¿Cómo tuviste esta idea?». Isabel respondió con sencillez: «Vi lo que le pasó al señor Marcelo. Sufrió en silencio porque nadie se dio cuenta de las señales. Si tuviéramos un sistema que identificara esos patrones, quizás podríamos ayudar antes de que fuera demasiado tarde». Giovanni asintió emocionado. Ella no estaba pensando solo en tecnología, estaba pensando en salvar vidas, en evitar el sufrimiento, en usar la ciencia para crear empatía a escala. Esto es brillante. Cuando termines, quiero implementarlo en todas nuestras unidades a nivel mundial. Isabel sonrió, tímida pero orgullosa. Pero antes de que Giovanni se fuera, le hizo una pregunta. «Señor Castellani, cuando crezcan aún más, ¿cómo van a garantizar que no se olvidarán de nuevo de las personas?». La pregunta fue directa, incómoda, necesaria. Giovanni respiró hondo. «Es una lucha constante. El crecimiento trae presiones, y las presiones hacen que la gente olvide los valores. Por eso necesitamos a personas como tú, Isabel, personas que no nos dejen olvidar lo que realmente importa». Le tendió la mano. Isabel se la estrechó, sintiendo la responsabilidad de aquellas palabras. Era joven, pero ya entendía que algunas luchas no terminan. Exigen una vigilancia constante, recordatorios diarios, el coraje de cuestionar incluso cuando es difícil. En las semanas siguientes, una revelación importante salió a la luz. Durante el proceso de investigación interna sobre la crisis, Elena descubrió algo que conectaba el pasado y el presente de forma sorprendente. Encontró documentos antiguos, registros de los primeros años de la empresa, cuando Ricardo y su padre estaban empezando. Entre esos documentos había un contrato de préstamo, un valor modesto, pero esencial en aquella época. El prestamista era un hombre llamado Julián Silva Santos, el mismo Julián que había sido el abuelo de Isabel. Elena le llevó el documento a Ricardo, que lo leyó con los ojos muy abiertos. Se acordó del hombre amable que había reparado sus primeros servidores, que había creído en el proyecto cuando nadie más lo hacía, que le había prestado dinero sin pedir garantías formales, solo basado en la confianza. Ricardo había pagado el préstamo años después, cuando la empresa empezó a prosperar, pero había perdido el contacto con Julián. Ricardo sintió un nudo en la garganta. La empresa, que ahora valía miles de millones,
había comenzado con la ayuda de un hombre invisible, un técnico de electrónica que nunca aparecería en ninguna historia oficial, en ninguna celebración, en ningún registro público. Y ahora, décadas después, la nieta de ese hombre había salvado a la empresa de un colapso. Le pidió a Elena que convocara a Marta e Isabel a una reunión urgente. Cuando llegaron, nerviosas, sin entender el motivo, Ricardo las recibió con los ojos llorosos. Les mostró el documento, les contó la historia, les explicó la conexión. Marta se cubrió el rostro con las manos, emocionada. Papá nunca me contó nada de esto. Él era así, siempre ayudaba sin esperar reconocimiento. Ricardo se acercó y dijo, «Tu padre fue esencial para que esta empresa existiera, y ahora tu hija ha sido esencial para que continuara existiendo. Ambas lleváis un legado que va más allá de cualquier cargo o título. Lleváis dignidad, generosidad, talento genuino». Isabel, por primera vez, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Siempre había echado de menos a su abuelo. Siempre había deseado que él estuviera presente para ver lo que estaba haciendo. Y ahora descubría que, en cierto modo, todo esto había comenzado con él, que su presencia allí no era un accidente, sino una continuidad, una historia que cerraba un círculo, conectando generaciones a través de valores que trascendían el tiempo y los cargos. Ricardo tomó una decisión en ese momento. Convocó una ceremonia especial, abierta a todos los empleados de la empresa. En el vestíbulo principal, ante cientos de personas, contó la historia completa. Habló de Julián, de Marta, de Isabel. Habló de Marcelo, de la crisis, de las lecciones aprendidas. Habló del compromiso de no olvidar nunca más que las empresas están hechas de personas y las personas tienen historias que merecen ser honradas. Entonces, anunció la creación del Fondo Julián Silva Santos, un programa educativo permanente para los hijos de los empleados de todos los niveles, becas completas para universidades, cursos técnicos, programas de desarrollo. Todo financiado por la empresa, coordinado por Marta y Marcelo, con Isabel como embajadora e inspiración. El anuncio fue recibido con aplausos emocionados. Los empleados lloraban abiertamente. Muchos vieron, por primera vez, la posibilidad real de que sus hijos tuvieran acceso a oportunidades que antes parecían imposibles. Pero mientras las celebraciones tenían lugar en el vestíbulo, otro movimiento se desarrollaba entre bastidores. Un grupo pequeño pero influyente de ejecutivos, liderado por Rodrigo Fonseca, no se conformaba con los cambios. Veían todo aquello como una debilidad, como un sentimentalismo peligroso que comprometería la competitividad de la empresa. Rodrigo comenzó a articular silenciosamente con inversores externos, tratando de construir una narrativa de que Ricardo estaba perdiendo el enfoque, que estaba sacrificando resultados financieros en nombre de políticas sentimentales. Plantaba dudas, difundía rumores, buscaba apoyo para eventualmente cuestionar el liderazgo de Ricardo. Elena descubrió este movimiento a través de conversaciones discretas con personas de confianza. Sabía que tenía que actuar, pero no podía hacerlo públicamente sin crear una guerra interna que perjudicaría aún más a la empresa. Compartió sus preocupaciones con Giovanni, que se había convertido en un aliado cercano. Giovanni escuchó atentamente y luego dijo, «Siempre habrá resistencia. Siempre habrá personas que prefieran el modelo antiguo porque las beneficia. Pero si cedéis ahora, todo lo que habéis construido en los últimos días se perderá. Tenéis que manteneros firmes, aunque eso signifique perder a algunas personas por el camino». Elena estuvo de acuerdo, pero sabía que el enfrentamiento estaba cerca y que la verdadera prueba del cambio no vendría de los discursos bonitos o de las políticas bien intencionadas, sino de la capacidad de enfrentar las resistencias y mantener el rumbo incluso cuando se pusiera difícil. Mientras tanto, Isabel continuaba trabajando en su proyecto de monitoreo de bienestar. Ya había creado un prototipo funcional y había comenzado a probarlo en un pequeño grupo de voluntarios dentro de la empresa. Los resultados eran prometedores. El sistema conseguía identificar patrones que precedían a las crisis de estrés, permitiendo intervenciones preventivas. Marcelo la ayudaba técnicamente,
pero también emocionalmente. Veía en ella un reflejo de lo que él podría haber sido si alguien se hubiera dado cuenta de su sufrimiento a tiempo. Y eso lo motivaba a garantizar que ninguna otra persona pasara por lo que él había pasado. Una tarde, mientras revisaban códigos juntos, Marcelo dijo: «Isabel, tienes un don raro. Consigues ver más allá de los datos, más allá de los números. Consigues ver a las personas. Nunca pierdas eso. Incluso cuando crezcas, incluso cuando ocupes puestos importantes, recuerda siempre mirar a los invisibles». Isabel asintió, grabando aquellas palabras en su corazón. Llevaba en el bolsillo el reloj roto que Marcelo le había regalado, como recuerdo de que incluso las cosas rotas tienen valor, tienen historia, merecen ser preservadas. El capítulo se cerraba con la Torre Balbuena Corporate en transformación. Ya no era solo un edificio de cristal y acero, era un organismo vivo, aprendiendo, cambiando, creciendo de forma diferente. Los desafíos aún eran muchos, las resistencias aún existían, pero algo fundamental había cambiado. La conciencia de que las empresas no son solo sobre beneficios y crecimiento, sino sobre personas, dignidad y propósito. Y en el centro de esta transformación, tres figuras improbables: una niña que veía patrones, un hombre que había encontrado la redención y una madre que había demostrado que la fuerza viene de lugares inesperados. Había pasado un mes desde el colapso que casi destruyó la Torre Balbuena Corporate. La ciudad de Madrid despertaba como siempre, frenética e implacable, pero dentro de aquel edificio de cristal y acero, algo fundamental había cambiado. La gente caminaba diferente por los pasillos. Había conversaciones en los ascensores que antes no existían, saludos entre ejecutivos y empleados de apoyo, sonrisas donde antes solo había prisa. Isabel llegó temprano, aquella mañana de jueves, pero esta vez no por las puertas de servicio. Entraba por la entrada principal, su acreditación de consultora junior de innovación colgada del cuello con discreto orgullo. A sus 12 años, era oficialmente la empleada más joven de la historia de la empresa, pero nadie la veía como una niña fuera de lugar. Veían una mente brillante que contemplaba el mundo de una forma única. Subió hasta la planta 12, donde el laboratorio de innovación ya funcionaba a pleno rendimiento. Otros 5 jóvenes se habían integrado en el programa, cada uno con talentos distintos. Lucas, de 1915 años, hijo de un conductor de la empresa, era un genio de la programación de videojuegos. Amanda, de 13 años, hija de una recepcionista, tenía una habilidad extraordinaria para el diseño visual. Pedro, de 14 años, nieto del señor Antonio de mantenimiento, entendía de robótica como pocos. Juntos formaban un equipo improbable pero poderoso. Y Marcelo los coordinaba con una dedicación que sorprendía a todos, especialmente a sí mismo. Había descubierto que enseñar, compartir conocimiento, ver florecer talentos, era más gratificante que cualquier cargo que hubiera ocupado jamás. Aquella mañana especial, había una presentación importante. El prototipo del sistema de monitoreo de bienestar desarrollado por Isabel sería demostrado oficialmente a toda la directiva, incluyendo a Giovanni Castellani y representantes de otras unidades del grupo que habían viajado especialmente para conocer el proyecto. Isabel estaba nerviosa, pero preparada. Pasó la mañana revisando cada detalle, probando la presentación, asegurándose de que todo funcionara perfectamente. Marcelo la observaba, orgulloso. «Estás lista. Confía en ti misma». A las 2 de la tarde, la sala de reuniones de la planta 30 estaba repleta. Ricardo Balbuena hijo, Elena Serrano, Giovanni Castellani, diversos directores y consejeros y algunos invitados especiales. Marta, orgullosa y emocionada, sentada en 1903, la primera fila. A su lado el señor Antonio, Celia y otros empleados que habían sido fundamentales en la transformación de la empresa. Isabel entró cargando su portátil y el proyector. Llevaba una blusa blanca, sencilla y vaqueros, nada formal, pero adecuado. No necesitaba trajes ni ropa cara para que la tomaran en serio. Su competencia hablaba por sí misma. «Buenos días a todos.
Mi nombre es Isabel Silva Santos y hoy voy a presentar un proyecto que puede salvar vidas. Comenzó con voz firme sin dudar. Durante los siguientes 40 minutos, Isabel explicó detalladamente cómo funcionaba el sistema. Mostró gráficos, demostraciones prácticas, casos de uso. Explicó cómo los algoritmos de aprendizaje automático identificaban patrones sutiles de comportamiento que precedían a las crisis de estrés. Horas extras consecutivas, disminución de pausas, aumento de errores en tareas simples, cambios en los patrones de comunicación. El sistema no invadía la privacidad, aclaró. Trabajaba con datos anonimizados y agregados. No rastreaba a individuos específicamente, sino que identificaba tendencias en equipos o sectores. Cuando detectaba señales de alerta, enviaba recomendaciones discretas a los gerentes y al Departamento de Recursos Humanos, sugiriendo intervenciones preventivas, conversaciones de apoyo, redistribución de la carga de trabajo, pausas obligatorias, acceso a programas de salud mental. Mostró los resultados de la prueba piloto realizada en las últimas 3 semanas. 4 empleados habían sido identificados por el sistema como en riesgo potencial. Se realizaron intervenciones discretas. Hubo conversaciones, se implementaron ajustes, y los 4 informaron de mejoras significativas en su bienestar, sin saber nunca que un sistema los había identificado. La sala estaba en silencio absoluto. Todos comprendían la magnitud de lo que estaban viendo. No era solo tecnología impresionante, era empatía transformada en una herramienta práctica, era prevención en lugar de reacción, era cuidado sistematizado sin perder la humanidad. Cuando Isabel terminó, el silencio continuó durante largos segundos. Entonces Giovanni Castellani se levantó y comenzó a aplaudir. Ricardo se unió a él. Elena tenía lágrimas en los ojos. Pronto toda la sala estaba de pie, aplaudiendo a una niña de 12 años que acababa de cambiar el futuro de la gestión de personas. Giovanni se acercó a Isabel y dijo emocionado: «Quiero implementar esto en todas nuestras unidades a nivel mundial. ¿Cuántas personas trabajaron en este proyecto contigo?». Isabel respondió honestamente: «Fui yo quien lideró el desarrollo, pero el señor Marcelo me enseñó las técnicas. Y el equipo de jóvenes del laboratorio ayudó en las pruebas. Fue un trabajo en conjunto». Giovanni sonrió. Liderazgo distribuido, reconocimiento compartido. No solo has creado una herramienta increíble, Isabel, también has mostrado cómo deben funcionar los equipos. Después de la presentación, se organizó una celebración en la misma planta. No algo formal y distante, sino un encuentro genuino. Aperitivos, refrescos, café, conversaciones distendidas, ejecutivos conversando con empleados de apoyo sin jerarquía aparente. Risas genuinas, conexiones reales. Marta se acercó a su hija, la abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti. Tu abuelo también lo estaría». Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Minanesis, su madre. «Lo está, mamá. De alguna manera sé que lo está». Mientras se celebraba, en una sala adyacente, otro evento se desarrollaba. Elena Serrano y Ricardo Balbuena hijo confrontaban a Rodrigo Fonseca y a otros 2 directores que habían sido identificados intentando sabotear los cambios implementados en la empresa. Elena presentó pruebas claras, conversaciones grabadas, correos electrónicos comprometedores, reuniones secretas con inversores externos con el objetivo de desestabilizar el liderazgo de Ricardo. Todo documentado meticulosamente. Rodrigo intentó defenderse, argumentando que solo estaba protegiendo los intereses financieros de la empresa. Ricardo lo interrumpió. «Los intereses de la empresa incluyen a sus empleados, Rodrigo. No son solo números en hojas de cálculo. Y si no puedes entender eso, ya no hay lugar para ti aquí». Fue un despido doloroso, pero necesario. Algunas personas no pueden cambiar, no importa cuántas oportunidades reciban. Y mantenerlas en posiciones de poder solo sabotea cualquier intento de transformación real. Giovanni, que presenció la escena, dio su apoyo total. El cambio real exige el coraje de tomar decisiones difíciles. «Habéis hecho lo correcto»,
Con Rodrigo y sus aliados fuera, la directiva finalmente estaba alineada en torno a los nuevos valores. La fusión con el grupo Castellani se firmó oficialmente en una ceremonia sencilla pero significativa. No hubo pompa excesiva, no hubo ostentación. Fue un momento de compromiso mutuo con un futuro diferente. En las semanas siguientes, los cambios se profundizaron. El Fondo Julián Silva Santos concedió sus primeras becas de estudio. 23 jóvenes, hijos de empleados de diversos niveles, recibieron apoyo integral para su educación. Las ceremonias de entrega fueron emocionantes, con familias enteras llorando de gratitud y esperanza. Marcelo Torres se convirtió oficialmente en director del nuevo Departamento de Innovación Humana, un área creada específicamente para garantizar que la tecnología y las personas caminaran juntas. Coordinaba no solo proyectos técnicos, sino también programas de salud mental, desarrollo de talentos internos y la creación de entornos de trabajo más humanizados. Su transformación personal era notable. El hombre amargado y aislado que casi destruyó la empresa ahora era mentor de decenas de jóvenes, ponente en eventos corporativos sobre segundas oportunidades y redención, y un ferviente defensor de la idea de que las personas merecen ser vistas independientemente de sus posiciones jerárquicas. También comenzó un proyecto personal de escribir un libro sobre su experiencia, animado por Elena. Un relato honesto sobre la soledad corporativa, sobre los peligros del descarte humano, sobre cómo las empresas pueden enfermar cuando olvidan que están hechas de personas. El libro se llamaría Invisible y prometía ser una alerta necesaria para el mundo corporativo. Marta se consolidó como una líder respetada. Su capacidad para entender las necesidades de los empleados de base, combinada con las habilidades de gestión que había desarrollado, la hicieron esencial para la implementación de las nuevas políticas. Creó canales directos de comunicación donde cualquier empleado podía reportar problemas o sugerir mejoras sin miedo a represalias. Una de sus iniciativas más impactantes fue el Día del Reconocimiento, celebrado mensualmente, un evento donde se compartían historias de empleados de todos los niveles, donde se celebraban públicamente las contribuciones, donde la gente sentía que su trabajo importaba. Isabel continuó su desarrollo acelerado. Además de liderar el Laboratorio de Innovación Juvenil, comenzó a dar charlas en escuelas públicas, inspirando a otros niños a creer en sus talentos, especialmente a aquellos que, como ella, se sentían diferentes, desplazados, invisibles. Una de esas charlas cambió la vida de Miguel, un niño de 11 años de un barrio humilde de la zona sur de Madrid. Tenía un talento extraordinario para las matemáticas, pero vivía en un entorno que no valoraba la educación. Después de escuchar a Isabel hablar, buscó a su madre y le dijo que quería estudiar, que quería tener oportunidades. La madre, trabajadora doméstica, se enteró del Fondo Julián Silva Santos a través de Isabel. Miguel fue aceptado en el programa, recibió una beca completa y comenzó a asistir a cursos avanzados de matemáticas. Historias como la de Miguel se multiplicaban. La iniciativa de Valbuena Corporate comenzó a inspirar a otras empresas. Giovanni Castellani implementó programas similares en todas las unidades del grupo alrededor del mundo. Otras corporaciones españolas comenzaron a buscar a la empresa para entender cómo replicar aquellas políticas. Un movimiento estaba naciendo, un movimiento que cuestionaba el modelo tradicional de gestión, que desafiaba la idea de que el beneficio y la humanidad eran incompatibles, que demostraba que las empresas podían crecer sin destruir a las personas en el proceso. 6 meses después del colapso, la Torre Valbuena Corporate estaba completamente transformada. Los pasillos habían sido rediseñados para ser menos laberínticos e intimidantes. Se crearon espacios de convivencia en cada planta, plantas, luz natural, áreas de descanso. El edificio había dejado de ser una fría máquina de productividad y se había convertido en un espacio donde la gente quería estar. Los resultados financieros también eran positivos. Contrariando a los escépticos que preveían una caída de la productividad, la empresa registró los mejores índices de eficiencia de su historia.
Empleados más felices y valorados trabajaban mejor, cometían menos errores, proponían más soluciones creativas. La tasa de rotación cayó drásticamente. Talentos que antes dejaban la empresa por mejores oportunidades, ahora permanecían, no solo por los salarios, sino por la cultura. En una soleada mañana de diciembre, Isabel caminó sola por los pasillos de la empresa. Era sábado, y el edificio estaba casi vacío. Subió a la azotea, un espacio que antes era restringido, pero que ahora estaba abierto para todos. Miró la ciudad allá abajo, la inmensidad de Madrid extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Pensó en su abuelo, en lo orgulloso que habría estado. Pensó en su madre, que finalmente tenía dignidad y reconocimiento. Pensó en Marcelo, que había encontrado la redención cuando parecía no haber más esperanza. Pensó en las decenas de jóvenes que ahora tenían oportunidades que antes parecían imposibles. Pero principalmente pensó en el futuro. Tenía solo 12 años, pero ya sabía cuál sería su propósito: usar la tecnología para construir puentes, no muros, para conectar a las personas, no para aislarlas, para crear sistemas que vieran lo invisible, que dieran voz a los silenciosos, que garantizaran que nadie más se sintiera desechable. Tocó el reloj roto en su bolsillo, el que Marcelo le había dado. El reloj que ya no marcaba las horas, pero marcaba recuerdos, lecciones sobre un valor que trasciende la funcionalidad. Sonrió. Allá abajo, la ciudad continuaba su ajetreo. Millones de personas viviendo sus vidas, muchas invisibles, muchas olvidadas, muchas con talentos que nunca serían descubiertos. Pero ahora, al menos, en un edificio, en una empresa, había esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. Isabel bajó de la azotea y caminó hasta el laboratorio. Aunque era sábado, había trabajo que hacer, nuevos proyectos que desarrollar, nuevos puentes que construir, nuevas vidas que tocar, y mientras encendía su ordenador, pensó en las palabras que su abuelo siempre repetía, palabras que ahora eran su misión. La tecnología no debe servir al beneficio ciego. Debe construir puentes. Era exactamente eso lo que haría. Por el resto de su vida construiría puentes, entre generaciones, entre clases sociales, entre lo visible y lo invisible, entre la tecnología y la humanidad. La historia de una niña silenciosa que había aprendido a ver patrones apenas comenzaba, y su impacto resonaría durante décadas, tocando vidas que nunca conocería, inspirando cambios que nunca presenciaría, pero que nacieron en aquel día de caos, cuando todo se desmoronó y de los escombros algo nuevo y mejor comenzó a nacer. La Torre Balbuena Corporate ya no era solo un edificio, era un símbolo, la prueba de que las segundas oportunidades existen, de que las personas pueden cambiar, de que las empresas pueden crecer sin perder el alma, de que los invisibles, cuando finalmente son vistos, pueden salvar el mundo. Y todo había comenzado con una niña que supo escuchar, no solo a las máquinas, sino a los corazones, no solo a los códigos, sino a los dolores, no solo a los sistemas, sino a las personas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabel, Marcelo y Marta haya tocado profundamente vuestro corazón. Si te has emocionado con este viaje de transformación, redención y esperanza, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue la valentía de Isabel, la redención de Marcelo, la fuerza de Marta o quizás el cambio de toda una empresa? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que las segundas oportunidades existen y que cada uno de nosotros, no importa cuán invisible pueda parecer, tiene el poder de cambiar el mundo. Tu presencia aquí significa mucho para nosotros. Te esperamos en el próximo episodio, donde otra historia emocionante te aguarda. Hasta pronto, y recuerda, tú también puedes ser el puente que alguien necesita cruzar.